aplazamos el equipo 4 y vamos a presentar la historia de la tabla periódica. El origen de la tabla periódica se remonta en el año 1789, cuando Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas y relacionarlos con los pesos atómicos se debe al químico Johann Wolfgang. En 1817, Dauvergne, este químico, alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades, entre ellas las tríadas. El químico alemán Leopold Gmelin en 1843 identificó 10 tríadas, 3 grupos de 4 y un grupo de 5. En 1857, Jean-Baptiste Dumas publicó el trabajo que describe las relaciones entre los diversos grupos de metales. Este mismo año, el químico alemán August Kekulé observó que el carbono estaba unido a otros 4 átomos. Para el año 1860, los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Charles-Courtois y Newlands. En 1864, Charles-Courtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Charles-Courtois y Newlands, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. En 1869, Mendeleev presenta su primera versión de su tabla periódica, clasificando los elementos según sus masas atómicas. En 1867, el químico danés Gustavo Heinrich publicó un sistema periódico en espiral sobre la base de los espectros, los pesos atómicos y otras similitudes químicas. En el año 1871, Dmitri Ivanenchi y Lothar Meyer propusieron la tabla periódica ordenada a los elementos químicos que conocían según su peso atómico, en grupo de 7 elementos. Incluso dejaron lugares libres para los elementos que aún no eran conocidos. En 1886 se descubrieron los elementos predichos por Mendeleev, a los cuales se les nombró escandio, germanio y galio. Para el año de 1895, Lord Rayleigh informó del descubrimiento de un nuevo elemento llamado argón, que resultaba ser químicamente inerte. Este elemento no encajaba en ninguno de los grupos conocidos de la tabla periódica. En 1898, William Racy sugirió que el argón se colocara entre el cloro y el potasio. A pesar del hecho de que el peso atómico del argón era mayor que el potasio, este grupo fue llamado grupo cero debido a la valencia. En 1904 se completó la tabla periódica con un nuevo grupo compuesto por gases nobles. En 1911, Ernest Rutherford publicó su estudio sobre la emisión de partículas alfa. Ese mismo año, Van der Broek propuso que el peso atómico era aproximadamente igual a la carga. En 1913, Henry Moseley determinó los valores experimentales de la carga nuclear o número atómico de cada elemento y demostró que el orden de Mendeleev corresponde efectivamente al que se obtiene de aumentar el número atómico. Glenn Seaborg en 1940 comenzó con el descubrimiento de plutonio y después el de los elementos transuránicos. Puso serie de actánidos y lantánidos. En diciembre del 2015, la IUPAC reconoció oficialmente los elementos 113, 115, 117 y 118, completando la séptima fila de la tabla periódica. Para el 28 de noviembre del año 2016, se anunciaron los nombres oficiales y los símbolos de los últimos 4 nuevos elementos. Muchas gracias por su atención y esta fue la historia de la tabla periódica.